Para estar con Jesús fuiste llamado, para escuchar al Maestro y hacer experiencia de su amor. Catequista, testigo de Jesús. Seguimos con nuestras sesiones, con nuestras catequesis, en esta formación de la Escuela de Catequistas de nuestra Archidiócesis de Toledo, en el que pues queremos que esto sirva como formación, como acicate, como reflexión para nuestros catequistas, nuestras comunidades parroquiales, de cómo integrar la familia en la catequesis, cómo integrar a los padres en la catequesis. Queríamos dedicar esta sesión, esta catequesis, para hablar sobre la complementariedad y la proyección, la continuidad de la catequesis que reciben los niños, cómo se puede prolongar en la familia, en el hogar, cómo esa catequesis que reciben los niños debería ser motivo de diálogo en el hogar, en la casa, cómo esa catequesis que reciben los niños no se puede quedar como ahogada, como escondida, sino que ha de ser manifestada, ha de ser anunciada en el hogar. Debería tener un tiempo, un momento, un espacio en la semana para que puedan dialogar padres e hijos sobre lo que han recibido en la catequesis. Por eso en esta catequesis, en esta sesión sobre este tema de la continuidad de la catequesis de los niños en el hogar con los padres, pues quisiera como hacerla en dos partes. En primer lugar, hablar de cómo ha de ser la catequesis de los niños, cuáles son los elementos principales de esa catequesis de los niños. Y en segundo lugar, cómo la catequesis de los niños en el hogar, en casa, se puede concretar. Podemos crear espacio, un momento, en un lugar, para poder hablar sobre lo que se ha tratado en la catequesis en esa semana, en la parroquia. En primer lugar, centrarnos sobre esta cuestión tan importante, cómo ha de ser los principios de la catequesis que los niños pues están viviendo, cuál es el ambiente en el que los niños reciben su catequesis, porque esto hará que no se quede como algo encerrado, algo oculto, sino que pueda transmitirse. En primer lugar, el Directorio para la Catequesis nos habla de cómo la catequesis ha de ser realizada como un acontecimiento pascual, y nos habla de la importancia que tiene la Pascua como paso. Si cada catequesis es hacer resonar el eco de la Pascua, hacer resonar la vida de Jesús, hacer resonar la vida de la Iglesia en cada niño, esa catequesis sería un acontecimiento. Y por eso es tan importante que nuestras catequesis las veamos como que algo va a pasar, algo sucederá, algo acontecerá. Y esta es una de las cuestiones más importantes, porque esto nos hace huir de toda dimensión escolar y de toda clase. La catequesis no es una clase, la catequesis no es algo en lo que alguien va a aprender y yo voy a explicarle, sino que la catequesis tiene un ambiente que es de fe, un ambiente que es de oración, un ambiente que es de relación, de bendición, de amor profunda. La fe se transmite por el amor. Y por eso cada catequesis debería ser como esta experiencia profunda que va teniendo cada niño, cada adolescente, y que pues hará realmente que pueda estar a gusto. Y esto hará separarnos de una idea de que la catequesis es como una extraescolar más. Y esto hará que los padres no nos vean como si realmente fuéramos pues ese tiempo a la semana que pues les ayudamos a que ellos puedan hacer otras tareas. La catequesis
desde esta dimensión pascual de acontecimiento, tiene realmente en los niños un montón de consecuencias, porque hace realmente vivir pues un momento apasionante, como el mejor momento de la semana, el mejor momento en el que están en la escuela de Jesús, en la escuela de la Virgen María, en la escuela de los santos. Nuestra catequesis ha de ir tomando cada vez más este elemento, y es un elemento de acontecimiento, es un elemento de centralidad. En segundo lugar, es importante que la catequesis con los niños sea una vivencia, tenga un elemento vivencial, y una vivencia que es una vida, y una vida con Jesús. Y en el número 4 del Directorio para la Catequesis se nos dice: el acto de fe nace del amor, que desea conocer cada vez más al Señor Jesús, vivo en la Iglesia. Por eso iniciar a los creyentes en la vida cristiana equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él. Si cada catequesis fuera un momento en el que nos encontramos con Jesús, otra cosa sería. Si cada catequesis fuera un acontecimiento en el que ponemos al niño ante Jesús, al adolescente ante Jesús, otro momento sería. Y por eso esto nos hace plantearnos a veces nuestra catequesis, no una catequesis en la que pues tenemos que dar el tema, no una catequesis en la que tenemos que ver no sé qué preguntas, no una catequesis en la que tenemos que desarrollar un temario, sino un encuentro con Jesús, que Jesús quiere pasar en ese momento por ellos. Y para eso tenemos que utilizar de distintas realidades y signos que nuestra Santa Madre Iglesia, que la hermosa tradición de la Iglesia nos ha presentado, como imágenes, iconos, la palabra, el testimonio, que hará realmente que ese momento de la catequesis sea como algo muy vivo, algo muy íntimo, algo muy vivencial, algo que tiene que ver con ellos, algo que realmente hace moverse por dentro, hace cuestionarse y hace, como lo hemos vivido con los niños en las experiencias de oratorio, decir que quieren salir a decirlo a los demás, que lo quieren comunicar, que lo quieren expresar, que eso no se lo pueden quedar para ellos. Por eso este elemento del encuentro vivo con Jesús, cada catequesis, esto va a hacer que no se lo callen los niños y que lo puedan decir en casa a sus padres y que lo puedan contagiar. ¿De cuántos niños tenemos esa experiencia que gracias a su testimonio y gracias a su vivencia profunda, pues los padres se han podido casar por la Iglesia si no estaban? Que los padres han podido plantearse la vida de la fe, que los padres han podido bautizarse si no estaban, porque el niño tiene realmente un don de convicción tremendo, porque convence, pero no convence porque quiera utilizar, sino convence porque se lo ha creído, porque lo vive y porque sabe que eso es lo mejor y que no puede no decirlo, no proclamarlo. Hasta las piedras gritarían si los niños se callaran ciertas convicciones, ciertas certezas, ciertas cosas que ellos han vivido, que ellos tienen. Este elemento vital con Jesucristo hará una catequesis muy al corazón. Este elemento vital hará una catequesis muy profunda, muy verdadera, muy auténtica. Tercera dimensión, tercer principio necesario para que realmente podamos hacer nuestras catequesis con los niños es entrar en una verdadera amistad, en una verdadera familia. Estos dos elementos pues dan mucha luz a nuestra catequesis con los niños. Estos dos elementos crean realmente pues una comunión muy viva, ¿no? Toda la idea de la comunidad. Su grupo de niños al que van los hijos es
unha comunidad. E unha comunidad que vive lo más importante, y unha comunidad que se acompañan juntos, y una comunidad que se quiere de otra manera. Cuando hay grupos de catequesis, que hay algún niño con otras capacidades, pues se ve de una manera tan grande y tan hermosa pues lo que eso educa, porque hace realmente creerse, vivir en ese grupo de catequesis, pues como todos somos importantes y como todos ponemos realmente pues nuestro granito de arena, nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, y se crean unos vínculos tan hermosos. Pues el grupo de catequesis va creando a lo largo de los años de la iniciación cristiana también pues una familia, y esto es lo que se ha de ir inculcando en los grupos de catequesis, para que los padres vean que mi hijo también tiene un lugar donde se le quiere, un lugar donde es aceptado, un lugar donde es amado, un lugar de bendición, un lugar tan especial. Tantos niños que nos dicen, es que la catequesis es un lugar donde me quieren como soy, y no me juzgan, y no me echan nada en cara. Esto es tan hermoso, esto es tan profundo, esto nos tiene que dar tanta luz en nuestras catequesis para realmente entender que es por aquí por donde debemos ir. Crear comunidades, crear familias en nuestros grupos de catequesis con los niños. Por eso el directorio para la catequesis, en el número 4, nos dice: la Iglesia, que es misterio de comunión, está animada por el Espíritu, que la hace fecunda para generar nueva vida. Con esta mirada de fe se reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar natural de generación y maduración de la vida cristiana. Es que tener una familia de los amigos de Jesús hace madurar la vida. Es que tener una familia de los hijos de Dios hace pues entenderme de otra manera. Es que tener una familia en la que estamos aquellos que queremos vivir de la santidad, de lo que han vivido los mejores hijos de la Iglesia, eso nos configura y eso crea en nosotros unos lazos muy distintos de amor, de cariño. Eso va educando nuestra concepción del mundo, eso nos va haciendo ser mejores ciudadanos, ser más entregados, ser más ofrecidos, vivir realmente con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. La importancia de la comunidad, la importancia de ese lugar donde cada uno va teniendo su importancia y donde cada uno también va creciendo y va entrando en este misterio de la fe, porque las dimensiones de la catequesis pues se van dando en la medida que vamos amando, en la medida que vamos conviviendo. Y si no se da este elemento de la convivencia, pues haremos al final unas catequesis, unas sesiones, pues a veces en tantos momentos como muy superficial, ¿no? La convivencia es un elemento muy importante de nuestra catequesis, y la convivencia nos hará entrar en tantos momentos, en tantas situaciones, pues también en esa transmisión de la fe. Y por último, como nuestra catequesis de los niños ha de tener este elemento de la oración. Es lo que llamamos, que también hablaremos en otra sesión sobre la catequesis y la familia, sobre la oración. Crear, realizar catequesis orantes, porque esto es lo que nos va a hacer separarnos de una clase más. Esto es lo que nos hace separarnos de una extraescolar. Esto es lo que nos hace separarnos de una actividad de ocio y tiempo libre. Un hábitat, un ambiente orante. Los niños, cuando van iniciándose en la oración y van entrando en la oración, es lo más preciado y precioso que pueden tener. Los niños, cuando van gustando y saboreando la catequesis desde la oración, es el mayor tesoro, el mayor regalo que les podemos hacer. Es lo que les cambia la vida, es lo que hace que su vida sea distinta, cuando hacemos que la oración vaya siendo como el raíl, el lugar, el acontecimiento importante.
Claro, porque podemos transmitir la fe solamente en contenidos, solamente aprendiendo cosas, explicándoles cosas. Y eso sería un adoctrinarles. Podemos vivir la fe solamente desde unos cumplimientos, y eso sería moralizarles. Podríamos celebrar la fe solamente desde unos ritos, desde algo que hacemos, y eso sería ritualizarles. La fe vivida, celebrada, creída, es la que se da por la oración. Y por eso, si en nuestras catequesis vamos viviéndolas desde ese lugar de la oración, desde ese hábitat de la oración, desde ese ambiente de oración, desde esa perspectiva de oración, haremos que los niños puedan llegar a sus casas diciendo: qué tesoro tan bonito he encontrado hoy, qué perla más preciosa he encontrado hoy, quiero venderlo todo para realmente quedarme con esta perla. Y esta experiencia es tan profunda y las hemos vivido experiencia en el que los niños en la oración, abriéndose al amor de Jesús, escuchando la palabra de Jesús, teniendo relación personal con los de Jesús, van teniendo una nueva vida, unas nuevas relaciones, se van entendiendo y comprendiendo de manera nueva. Bueno, pues estas son las notas que nos parecen importantes para que pues podamos hacer una catequesis de calidad, para que podamos entrar en una renovación de la catequesis, para que nuestra catequesis sea en profundidad, para que nuestra catequesis sea de altura. Y desde esta catequesis, pues esto va a llegar a las familias, a los padres. Y esta segunda parte de esta catequesis, de esta sesión, me gustaría hablar de cómo llevarlo esto a los padres, de cómo llevarlo esto en las familias, de cómo dialogar lo que se ha vivido en la sesión de catequesis con los padres. Y hay una iniciativa muy hermosa, una iniciativa que se está haciendo en una de las parroquias de nuestra archidiócesis, que es como si de la catequesis que tienen los hijos rellenaran un cuaderno, que es el cuaderno de la recepción, el cuaderno de vida, el cuaderno en el que se reflexiona, y eso se habla con los padres, se habla en casa. Es algo muy sencillo, en el que unas preguntas que nos hacemos en catequesis, en el que respondemos con lo que hemos ido orado, dialogado, escuchado, participado, disfrutado, luego lo llevamos a cabo en nuestro hogar, en nuestra casa. Y sirve para que se pueda tener pues media hora, 3/4 de hora de diálogo en casa con los niños sobre lo que han vivido en la catequesis. Pues puede ser o bien en algún ratito de la tarde, de algún momento, o bien en algún momento de la comida o de la cena, o bien en la oración de la noche, cuando se tiene la familia junta, en algún momento en el que podamos dar pie a este diálogo. Este diálogo es muy importante. Estamos viendo cómo en nuestras familias lo que hoy en día muchas veces las mata son pues el que cada uno esté en casa como una isla haciendo lo suyo, o cada uno esté entretenido con sus cosas. Y como también mata en nuestras familias a veces la excesiva, pues el excesivo uso de las pantallas, el excesivo uso de ciertas tecnologías que hacen que en nuestras familias pues vaya decayendo el diálogo y vaya decayendo la convivencia. Por eso esta propuesta hace realmente que podamos entrar en una nueva manera y modo de relacionarnos y de estar, y que podamos crear más diálogo, que podamos crear más convivencia, que podamos crear más espacios en el que podamos hablar de tantas cosas tan importantes y tan necesarias. Es verdad, queridos padres, y los catequistas pues lo vivimos. En nuestras catequesis, en la oración con los niños, a veces descubrimos grandes profundidades de los niños. Los niños nos dicen, nos expresan cosas que son maravillosas,
Y a veces los padres, cuando asisten a alguna catequesis o asisten a algún oratorio, pues ellos mismos nos dicen: nunca había escuchado hablar así a mi hijo. Bueno, pues esta es la herramienta que desde la catequesis damos y ofrecemos a la familia, que se pueda hablar de otros temas, que puedan salir otros temas, otras temáticas, otras vivencias, otras experiencias, y que puedan ser tratadas. Cuando realmente vemos así a los hijos, pues se crea una relación nueva. Cuando vemos así también a los hijos, pues queremos alimentarles también esa necesidad que tienen, que es la necesidad de lo sobrenatural, que es la necesidad de lo espiritual. ¿Cómo realizar y cómo hacer ese diálogo en la familia? Pues este cuaderno, por ejemplo, que en esta parroquia están utilizando, que están llevando a cabo, pues expresa con unas preguntas lo que los niños han dicho. Entonces los niños lo expresan, y al expresarlo los niños, a los padres les da pie para poder hablar, para poder dialogar, para poder decirles a los hijos también, desde lo que ellos viven, desde lo que están viviendo en la familia, poder darles una palabra. Pero a lo mejor esos padres, es verdad que aquello que los hijos le están contando es algo nuevo, pues está sirviendo también para los padres, para que puedan plantearse, para que puedan, pues en primera persona, cuestionarse, para que en primera persona puedan decir, pues, ¿cómo podemos vivirlo esto nosotros? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Cómo podemos plantearlo? Hay otra forma también de llevar a cabo ese diálogo, en el que en ese cuaderno también aparece una palabra. Hay un versículo de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y qué momento tan precioso de que en ese diálogo el padre, la madre, pueda abrir la Biblia y lo pueda leer con los hijos. Que los hijos también puedan leer ese versículo, esa cita bíblica. Que juntos en la familia se pueda decir en alto lo que dice ese versículo, esa cita. Que se actualice en ese momento lo que ese versículo, esa cita, la palabra de Dios está diciendo. Y que eso pueda ser como motivo, inicio de conversación. Y que se pueda, pues, crear un diálogo tan profundo, tan sabroso en la familia. Y que desde esa palabra, pues, puedan ir llevándolo al día a día. Y puedan ir también, pues, expresándoselo a Jesús, y que puedan dar gracias, y que puedan bendecir, y que puedan decir de una manera tan hermosa lo que en ese momento ha acontecido, se ha expresado. Y otra tercera manera, ¿no?, de también, pues, o bien por medio de lo que los niños han visto, han tocado, han escuchado, han amado en esa sesión de catequesis, o bien, pues, expresándolo, pues que se pueda decir la vivencia ante este tema que están dando en catequesis los niños, que pueda ser sobre Jesucristo, sobre la Virgen, sobre los santos, sobre Dios Padre, que se pueda hablar sobre ello. Qué hermoso es si se está viendo en la catequesis con los niños el tema de la paternidad de Dios. Qué hermoso es que se pudiera hablar en familia sobre cómo Dios nos cuida, cómo Dios está con nosotros, cómo hemos visto la mano de Dios. Padres, es que esto es tan importante, es que aquí está realmente la raíz de tantas cosas tan profundas, porque estáis poniendo en vuestros hijos algo que no nace ni de la carne ni de la sangre, sino que nace del amor y hace realmente crear algo muy grande, muy nuevo, muy bueno. Poder hablar en familia sobre ese tema que se está hablando en catequesis hará que los niños no vean particularidades o no se queden en ciertas cosas como si realmente solo se hablara en la iglesia, sino que también en la vida podemos hablar de esto, también en el día a día. Esto también tiene que ver con nosotros, porque la fe no es algo estático, sino que es algo muy vivo, es algo que entra en nuestra vida, es algo que está junto a nosotros, es algo que transforma, es algo que cambia, es algo que embellece.
por eso el que se pueda hablar desde la propia vivencia. Es verdad que en nuestras catequesis antes decíamos cómo hemos de crecer en este aspecto vivencial, en este aspecto de la vida. Y esto hará que cuando los niños en casa con los padres van expresando y van diciendo su vivencia, pues puedan como hacerlo de una manera tan plástica, de una manera tan viva, de una manera tan dinámica. Bueno, pues estas son como las claves que nos parecen importantes para que lo que los niños reciben en la catequesis lo puedan llevar a la familia, lo puedan llevar al hogar, para que no se quede escondido, para que no se quede oculto, sino para que pueda ser transmitido. Esta es una de las grandes tareas que también desde la Delegación de Catequesis tenemos que transmitir a las parroquias, de cómo poder hacer esa continuidad de la catequesis en el hogar, en la casa. Pues muchas gracias y seguimos creciendo en este tema, profundizando con más sesiones sobre la familia y la catequesis. Y hacer experiencia de su amor. Catequista, testigo de Jesús.